El amanecer de mayo comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo con tonalidades doradas y anaranjadas. La brisa aún conservaba el frescor de la madrugada, pero el calor ya comenzaba a insinuarse entre la quietud del desierto. En medio de aquel paraje solitario, una mujer respiraba con dificultad, con el vientre tenso por las contracciones cada vez más intensas. Sus manos temblaban mientras intentaba soportar la oleada de dolor que se apoderaba de su cuerpo. A su lado, el hombre que la había llevado hasta allí permanecía inmóvil, con la mirada fría y vacía, reflejando una indiferencia imposible de comprender. El vehículo en el que viajaban se había detenido en el camino polvoriento, lejos de cualquier señal de vida, lejos de cualquier ayuda. La mujer, desesperada, buscaba respuestas en el rostro de su acompañante, pero en sus ojos solo encontró una oscuridad impenetrable, una ausencia total de emoción. Algo había cambiado. Ya no era el hombre que conocía, ya no era el hombre con el que creyó haber construido un futuro. Atrapada entre el pánico y el dolor, intentó aferrarse a la idea de que todo era un malentendido, pero la realidad se hizo presente con brutalidad cuando escuchó las palabras que destrozaron en un instante todo lo que había creído verdadero. Cada gesto de amor, cada promesa susurrada en las noches compartidas, cada sueño construido juntos, todo había sido una mentira. La confesión cayó sobre ella como un golpe helado. Su matrimonio no había sido más que un juego, un desafío entre amigos, una simple apuesta, cuyo único propósito era manipular sus sentimientos y ganarse su confianza. La incredulidad fue desplazada por una angustia sofocante, seguida de una comprensión aterradora. Nada de lo que había vivido junto a él había sido real. No había amor, no había compromiso, no había un futuro juntos. Todo había sido calculado. El embarazo, que para ella representaba la mayor bendición de su vida, para él no significaba nada más que un obstáculo, una complicación que debía ser eliminada de la forma más cruel posible. El momento de incredulidad se vio interrumpido por la brusquedad de su siguiente acción. Sin advertencia, el hombre abrió la puerta y con una frialdad desgarradora la empujó fuera del vehículo. Su cuerpo impactó contra el suelo áspero, sintiendo el golpe reverberar en cada fibra de su ser. La bolsa con sus pertenencias rodó unos metros más allá, pero en su mente solo existía el dolor de la traición y la desesperación de saberse abandonada en aquel paraje desolado. El sonido de la puerta cerrándose con un golpe seco resonó en el aire como un veredicto final. Aún en el suelo, con el cuerpo sacudido por otra contracción, observó las luces traseras del coche alejándose sin ninguna vacilación. No hubo remordimiento, ni dudas, ni un último vistazo atrás, solo el rugido del motor desapareciendo en la distancia, llevándose consigo el último vestigio de la vida que ella había creído tener. El desierto la rodeaba con su inmensidad indiferente. No había nadie, no había escapatoria. El dolor continuaba aumentando, pero ahora era más que físico. Era el peso de comprender que estaba sola, que su bebé llegaría al mundo en un lugar donde nadie acudiría en su ayuda. Las sombras del amanecer se alargaban sobre la carretera desierta mientras la certeza se asentaba en su mente. Nadie vendría a salvarla. Tenía que encontrar la manera de sobrevivir. El tiempo se convirtió en un enemigo implacable. Cada segundo que pasaba era una prueba de resistencia. El cuerpo de la mujer se tensaba con cada nueva contracción, la presión en su abdomen aumentando con una intensidad que parecía desgarrarla desde adentro. El sudor frío cubría su piel mientras se aferraba al suelo polvoriento, intentando reunir las fuerzas suficientes para levantarse. El coche había desaparecido. No quedaba rastro del hombre que hasta hace unas horas era su esposo. Solo el silencio del desierto, interrumpido por su respiración entrecortada, y los latidos frenéticos de su corazón. Sus pensamientos se debatían entre la incredulidad y la urgencia. Todo había sido un engaño, una cruel burla disfrazada de amor, pero no podía permitirse el lujo de perderse en la desesperación. No ahora, no, cuando su hijo aún no había nacido. Lentamente logró ponerse de rodillas. Su vientre ardía con cada movimiento, pero la necesidad de sobrevivir se impuso sobre el dolor. Miró alrededor, buscando algún indicio de civilización, algún punto de referencia que pudiera guiarla hacia la seguridad.
Solo encontró un camino de grava que se extendía interminablemente hasta perderse en el horizonte. Sabía que no podía quedarse allí. Si esperaba demasiado, corría el riesgo de desmayarse y quedar completamente indefensa. Con las piernas temblorosas y el miedo aferrándose a su pecho, logró ponerse de pie. Un paso, luego otro. Cada movimiento era un tormento, pero la voluntad de seguir avanzando la mantenía en pie. El camino parecía no tener fin. La brisa de la mañana se transformaba lentamente en un calor abrasador, secando su garganta y haciéndole sentir que el aire se volvía más pesado con cada bocanada. El peso de su vientre la obligaba a avanzar con lentitud, cada contracción amenazando con doblegarla. El tiempo perdió sentido. Los pasos se convirtieron en un reflejo automático, guiados solo por la necesidad de encontrar ayuda. Y entonces, a lo lejos, una construcción surgió en el paisaje en una vieja gasolinera, solitaria y desgastada por los años, pero con la promesa de refugio. La esperanza se encendió como una chispa en su interior. Apretó los dientes y se obligó a seguir. Su cuerpo protestaba con cada paso, la fatiga nublando su visión, pero la meta estaba al alcance. La campana de la puerta sonó cuando cruzó el umbral. El anciano detrás del mostrador levantó la mirada, y en un instante, su expresión cambió del aburrimiento a la alarma. El mundo comenzó a girar. Las voces se convirtieron en un murmullo lejano. Sintió manos sosteniéndola, una silla bajo su cuerpo tembloroso, el sonido distante de un teléfono marcando un número de emergencia. Luego, la oscuridad la envolvió. La luz blanca del hospital fue lo primero que percibió al recuperar la conciencia. El olor a desinfectante, el pitido de las máquinas, el murmullo de voces desconocidas. Su cuerpo aún dolía, pero la intensidad del sufrimiento físico se vio eclipsada por la realidad que la golpeó con la fuerza de un huracán. Había llegado al hospital en estaba a salvo, pero lo que la esperaba más allá de esas paredes era una incertidumbre insoportable. Las enfermeras se movían a su alrededor, revisando su estado, monitoreando las contracciones que no habían cesado. El parto estaba cerca, su hijo estaba en camino, y lo único que podía hacer era prepararse para enfrentarlo sola. La noticia de su llegada se había extendido rápidamente por el pequeño pueblo. Una mujer embarazada, encontrada en una gasolinera, abandonada a su suerte en medio del desierto. La historia se esparcía como fuego entre los pasillos del hospital, entre el personal, entre los curiosos. Pero nadie conocía la verdad completa. Nadie sabía el alcance de la traición que la había llevado hasta allí. El dolor aumentó. La sala de partos se convirtió en un torbellino de actividad. Voces apuradas, instrucciones precisas, el resplandor de las luces sobre su rostro. Su cuerpo se tensó. Su respiración se volvió errática. Cada músculo se preparó para el esfuerzo final. Y entonces, después de horas de agonía, un llanto rompió el aire. Un sonido puro, inconfundible, que la atravesó hasta lo más profundo de su alma. Su hijo había nacido. El peso diminuto de su cuerpo fue colocado sobre su pecho. Su piel cálida, sus dedos enroscándose débilmente alrededor de los suyos. La tormenta de los últimos días quedó relegada a un segundo plano. En el instante en que lo miró por primera vez, era perfecto. El mundo exterior podía seguir girando con su caos y su injusticia, pero en ese momento solo existía él, y nada ni nadie le arrebataría lo que era suyo. El hospital se sumió en un silencio extraño cuando la noticia comenzó a esparcirse. Una mujer abandonada en plena labor de parto, encontrada en la carretera, sola y sin ninguna explicación sobre cómo llegó allí. Las enfermeras murmuraban entre ellas, los médicos intercambiaban miradas de preocupación, y los pacientes que compartían los pasillos con ella fingían no escuchar la historia que ya recorría el pueblo como un rumor imposible de ignorar, pero nada de eso importaba. En la cuna junto a su cama, su hijo dormía plácidamente, con la piel sonrosada y los puños cerrados en pequeños montículos de carne perfecta. A pesar de todo lo que había sucedido, él estaba ahí, vivo en su existencia. Era la única certeza en un mundo que se había desmoronado a su alrededor. Pero la sombra del pasado aún la acechaba, entre los objetos que habían sido rescatados de la carretera. La bolsa del hospital permanecía intacta en una silla junto a su cama.
Entre los pañales y la ropa cuidadosamente doblada, algo esperaba en su interior, un objeto que ella misma había guardado sin saber que cambiaría su vida para siempre, el maletín negro. Lo había encontrado días antes, escondido entre los libros de derecho en la oficina de su esposo. Un impulso inexplicable la llevó a guardarlo en su bolsa, sin saber qué contenía, sin saber que ese simple acto se convertiría en la pieza clave de su futuro. Sus manos temblaban al abrirlo. Dentro, documentos cuidadosamente organizados narraban una historia que hasta ese momento había permanecido oculta para ella. Extractos bancarios, transferencias a cuentas en el extranjero, registros de propiedades desconocidas, pero lo que realmente la hizo contener el aliento fueron las páginas escritas a mano. Cada palabra revelaba un nivel de crueldad que iba más allá de lo imaginable en la apuesta. Las fechas, los nombres, las cantidades apostadas. Todo estaba allí, detallado con la frialdad de alguien que nunca había considerado las consecuencias de sus acciones. No solo había sido engañada, había sido un objetivo cuidadosamente seleccionado. Su herencia, su vulnerabilidad, su confianza ciega en el amor. Cada paso en su relación con él había sido orquestado con precisión. Las fotografías agregaban más peso a la traición. Rostros desconocidos, mujeres que nunca había visto antes, pero que claramente habían sido parte de la vida secreta de su esposo. Algunas imágenes eran recientes, tomadas mientras ella aún creía que su matrimonio era real. Otras mostraban momentos que ocurrían en paralelo a su vida, en lugares donde él decía estar trabajando o atendiendo reuniones de negocios. Pero lo peor no eran las imágenes, eran las cartas. Cartas dirigidas a un nombre que apenas reconocía, pero que estaba presente en casi todos los documentos. Una firma en los registros bancarios, un destinatario en los correos electrónicos impresos, alguien que había estado detrás de todo, Ann Richard Harmon, un hombre al que apenas había visto en reuniones del bufete de abogados, alguien que parecía no tener ninguna relación directa con su vida. Sin embargo, allí estaba, involucrado en cada transacción, en cada movimiento financiero sospechoso. El engaño era mucho más grande de lo que imaginaba. La realidad la golpeó con fuerza. No solo había sido utilizada por el hombre con el que se había casado, sino que formaba parte de algo mucho más grande, un esquema meticulosamente planeado para despojarla de su herencia. No era la primera, y probablemente no sería la última. El frío se instaló en su pecho, nada había sido real. Su matrimonio, sus recuerdos, las noches de promesas susurradas, todo había sido una fachada. Pero el engaño tenía un punto débil. El maletín contenía suficiente evidencia para destruir todo lo que su esposo había construido con mentiras. Su dolor comenzó a transformarse. Donde antes había desesperación, ahora se alzaba una determinación férrea. Su hijo no crecería bajo la sombra de esta traición. No permitiría que el hombre que la había dejado en la carretera creyera que podía simplemente continuar con su vida como si nada hubiera pasado. No era una víctima. Era una mujer que había sido subestimada y ahora tenía el poder de decidir cómo terminaría esta historia. El silencio de la habitación se convirtió en un espacio sagrado donde la traición, el dolor y la determinación se entrelazaban en una decisión inevitable. La mujer, con el maletín abierto frente a ella, observaba cada documento con una calma gélida, casi quirúrgica. La rabia ardía en su pecho, pero no era una furia ciega e impulsiva. Era algo más profundo, más calculado. Su esposo creía que había ganado, que ella desaparecería en la desesperación, que se quedaría paralizada en el papel de víctima, sin fuerzas para levantarse, pero estaba equivocado. No lo enfrentaría sin preparación. No se limitaría a reclamar justicia de manera impulsiva. No, ella jugaría su propio juego, con paciencia, con inteligencia. Lo primero que hizo fue asegurar la evidencia. Sabía que si su esposo se daba cuenta de que el maletín había sido encontrado, intentaría recuperarlo o, peor aún, asegurarse de que ella nunca pudiera usarlo. Así que hizo copias de todo. Digitalizó los documentos, guardó versiones encriptadas en la nube y confió algunos archivos a una persona de confianza. Luego, escondió el maletín en un lugar donde nadie lo encontraría. El siguiente paso era más delicado. No podía ir directamente a la policía.
La red de contactos de su esposo y de Richard Harmon dentro del sistema legal era amplia. Cualquier movimiento precipitado podría alertarlos y darles tiempo para borrar rastros, manipular pruebas o incluso volver la situación en su contra. Así que buscó asesoría. Contrató a un abogado en un pueblo cercano, alguien completamente ajeno al círculo social de su esposo, alguien que pudiera actuar sin ser influenciado por el poder que él y sus socios creían poseer. En su primera consulta, expuso parte de la información, lo suficiente para que el abogado entendiera la gravedad del caso, pero sin revelar todo. Necesitaba asegurarse de que podía confiar en él antes de entregar las piezas más comprometedoras del rompecabezas. Mientras tanto, comenzó a cambiar su estrategia de vida. Congeló cuentas bancarias conjuntas, retiró fondos personales y los trasladó a instituciones más seguras. Cambió las cerraduras de su casa. Se aseguró de que su hijo estuviera siempre con alguien de confianza. Eliminó su presencia en redes sociales y evitó cualquier rutina predecible que pudiera convertirla en un blanco fácil. Sabía que su esposo no tardaría en notar que algo estaba cambiando, que el control que creía tener sobre ella estaba desmoronándose. Y cuando eso sucediera, él actuaría, pero para cuando él lo hiciera, ella ya estaría 2 pasos adelante. La parte más difícil llegó cuando decidió que era el momento de confrontarlo, no con palabras impulsivas ni reclamos emocionales, no con súplicas ni lágrimas, sino con una fría certeza de que todo lo que había hecho tenía consecuencias. Esperó el momento adecuado. Eligió el lugar con precisión en su hogar, la casa que habían construido juntos, la misma que él había contaminado con sus mentiras. No quería enfrentarlo en público ni en un entorno donde él pudiera controlar la narrativa. Quería que supiera que ella no tenía miedo. Cuando finalmente se presentó en la puerta, la reacción fue inmediata. Primero, sorpresa. Luego, incredulidad. Después, el intento de recuperar el control. Su esposo intentó manipular la situación, minimizar los hechos, jugar con las emociones que antes la habían cegado. Trató de negar, de excusar, de redirigir la culpa, pero esta vez sus palabras no tenían efecto. Ella permaneció impasible, cada gesto cuidadosamente medido, cada respuesta calculada con la precisión de quien no tiene nada que perder. Y entonces, cuando él finalmente comprendió que la situación estaba fuera de su control, llegó el miedo de saber que ella no era la mujer débil que él había creído dominar. El miedo de darse cuenta de que todo lo que había construido con engaños estaba a punto de derrumbarse. Pero lo que él no sabía aún era que ella no solo estaba allí para advertirle de lo que venía, estaba allí para asegurarse de que él supiera que su caída sería inevitable, porque la verdad ya no le pertenecía. La verdad estaba en sus manos, y pronto todo el mundo la conocería. El enfrentamiento con su esposo no fue el final, sino el principio de una revelación aún más oscura. Lo que parecía un engaño personal se transformó en una red de corrupción, manipulaciones y delitos cuidadosamente ocultos bajo la apariencia de prestigio y éxito. La traición de su esposo no era un acto aislado, sino una pieza dentro de un esquema mucho mayor. Los documentos del maletín ya habían demostrado que no estaba sola en su sufrimiento. Otras mujeres habían sido víctimas antes que ella. Su esposo no solo había jugado con su confianza, sino que había perfeccionado un sistema para extraer fortunas y desaparecer antes de enfrentar consecuencias. Pero lo que más le inquietaba no era lo que él había hecho, sino quién lo había orquestado. Richard Harmon. Su nombre estaba en cada transacción sospechosa, en cada documento que vinculaba a su esposo con el fraude financiero. No era solo un mentor o una influencia externa. Era el arquitecto de la estrategia, el hombre en las sombras que aseguraba que cada pieza encajara a su favor. La sospecha se convirtió en certeza cuando nuevas pruebas salieron a la luz. Vanessa Miller, una abogada que trabajaba junto a su esposo, apareció en los registros de transferencias. Al principio su rol parecía secundario, una simple colaboradora en los asuntos legales del bufete. Pero a medida que profundizaba en la información, descubrió que Vanessa no era solo una aliada de su esposo, era su amante. Y más que eso,
su cómplice. Durante años, Richard Harmon, Zachary y Vanessa habían operado juntos, seleccionando cuidadosamente a sus objetivos. Mujeres con fortunas heredadas, con poca familia que hiciera preguntas, con un perfil lo suficientemente discreto como para que nadie notara el fraude hasta que fuera demasiado tarde. El matrimonio era una simple formalidad, un medio para un fin. El plan era siempre el mismo: enamorar, comprometer, casarse. Luego, mediante manipulaciones legales y financieras, obtener acceso a las cuentas y desviar el dinero poco a poco. Cuando la víctima finalmente notaba lo que estaba ocurriendo, era demasiado tarde. Todo estaba enredado en documentos legales, cuentas en el extranjero y acuerdos prenupciales que aseguraban que no hubiera manera de recuperar lo perdido. Lo único que había salido mal en su caso fue el embarazo. Ella no había sido una víctima fácil de desechar. Su hijo había cambiado los planes. Su existencia había hecho que Zachary tomara una decisión impulsiva, dejándola en la carretera, sin imaginar que ese acto desesperado sería su caída. Pero el problema no era solo él. Zachary ya no era su principal enemigo. Richard Harmon era el verdadero peligro. La pregunta que la atormentaba era simple: ¿hasta dónde llegaría él para protegerse? La respuesta llegó antes de lo esperado. Una tarde, al regresar a su casa con el maletín bajo el brazo, notó algo extraño: una presencia en la calle, un coche estacionado demasiado tiempo frente a su casa, un hombre con un traje caro fingiendo revisar su teléfono mientras la observaba desde la distancia. No era paranoia, era vigilancia. Sabía que había cometido un error. Al enfrentarse a Zachary, le había dado la oportunidad de reaccionar. Si él había comprendido la magnitud del problema, entonces Richard también lo sabía. Y a diferencia de su esposo, Richard no cometería errores impulsivos. Él era calculador en preciso, y si ella representaba un riesgo para su imperio de mentiras, no dudaría en silenciarla. Fue entonces cuando entendió que ya no se trataba solo de exponer la verdad. Se trataba de sobrevivir. El juego había cambiado. La traición de Zachary había sido devastadora, pero no letal. Richard Harmon, en cambio, representaba una amenaza real. No era un hombre que permitiera errores ni cabos sueltos. Su influencia dentro del sistema legal le daba la capacidad de enterrar pruebas, manipular jueces y hacer desaparecer personas si era necesario. La vigilancia sobre ella se intensificó en los días siguientes. Cada vez que salía de casa, un coche la seguía a distancia. Las llamadas anónimas comenzaron a llegar a su teléfono, sin voz al otro lado de la línea, solo el silencio de alguien esperando que cometiera un error. Sabía lo que significaba. Anne era un aviso, una advertencia para que dejara de investigar, para que retrocediera antes de que fuera demasiado tarde. Pero ya no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos. Tenía pruebas, nombres, transacciones, registros que vinculaban a Richard con el fraude financiero. Y más que eso, tenía la verdad sobre lo que le habían hecho a ella y a otras mujeres antes que ella. Esperar no era una opción. Con su abogado, preparó una estrategia. No podía ir a la policía local, donde Richard tenía contactos que lo protegerían. Necesitaba llevar el caso directamente a la oficina del fiscal del estado, una instancia donde su poder era más limitado. El día acordado, con el maletín en el asiento del copiloto y su hijo a salvo con una persona de confianza, condujo hasta el edificio gubernamental. Las puertas giratorias del complejo judicial se abrieron ante ella, y el peso de cada paso se sintió como el preludio de una batalla inevitable. Los documentos fueron entregados, cada página revisada, cada prueba corroborada. Lo que había comenzado como una historia de traición conyugal ahora se convertía en una acusación formal contra uno de los abogados más poderosos de la ciudad. Pero el peligro no terminó ahí. Esa misma noche, un coche desconocido apareció frente a su casa. No se movió, no encendió las luces. Anne solo esperó. La figura dentro del vehículo no intentó acercarse ni hacer contacto. Era Richard, y su presencia significaba una cosa. Anne sabía lo que había hecho. No hubo palabras, no hubo amenazas explícitas, solo una mirada desde la distancia, una advertencia silenciosa de que la guerra no había terminado. Pero ella tampoco retrocedió. Se quedó en la ventana, observándolo con la misma frialdad con la que él la observaba a ella. No tenía miedo, no lo dejaría ganar a Anne al día siguiente.
La noticia estalló en los medios. Un escándalo de fraude financiero en el bufete de abogados, documentos filtrados a la prensa, acusaciones que comenzaban a acumularse. Richard Harmon había pasado décadas manipulando el sistema, pero ahora se encontraba en el centro de una investigación que no podía controlar. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, audiencias y arrestos. Zachary intentó negociar su sentencia, ofreciendo más información sobre su tío. Vanessa, su amante y cómplice, se entregó para evitar una condena mayor, pero Richard luchó hasta el último momento, usando todo su poder e influencia para intentar escapar de la justicia. No lo logró. Cuando el juez dictó la sentencia, la sala permaneció en silencio. Richard Harmon pasaría el resto de su vida en prisión, su legado reducido a nada. Pero la verdadera victoria no estaba en los tribunales, estaba en la libertad que ella había recuperado. Había reconstruido su vida, se mudó a otro lugar, lejos de las sombras del pasado, crió a su hijo sin el peso de la traición, acechándola en cada esquina. Aprendió a confiar nuevamente, no en otros, sino en sí misma. El camino había sido largo y doloroso, pero había llegado al otro lado más fuerte. El miedo había quedado atrás, y en su lugar solo quedaba la certeza de que, pase lo que pase, nunca volvería a ser una víctima.